Buenas noches a todos. Estamos en un encuentro más aquí de las aulas de numerología, esta correspondiente al aula número 5. Vamos a tratar lo que tiene que ver con el 2 relacionado ya no solo a la ética, como hablé la vez pasada en un video, sino relacionado a un concepto aún más propio del ser humano, que es el mal y los demonios, las entidades maléficas, digamos. Tengo que decirles primero que, como resumen, que todo comenzó con un huevo cósmico, como habíamos dicho, pero existió una gran caída. Cuando yo hablo huevo cósmico, ya yo creo que los que me siguen aquí en estos videos y están asistiendo juicioso las clases, ya saben a qué me estoy refiriendo con huevo cósmico. Cuando se concreta la realidad, la sustancia en Malkuth, existió una gran caída. Esa gran caída está relacionada, posterior al Simpson, está relacionada algunas veces de forma profana con la idea de digamos, de un demonio o de una entidad maléfica que es expulsada de algún lugar, de algún Edén o que es expulsada de algún lugar en el cielo y porque es rebelde y simplemente ya Dios no lo quiere tener ahí cerca y lo expulsa. Entonces, más o menos las religiones de forma profana hablan de esa gran caída así. Y la gran caída también puede referirse a cuando comieron del fruto prohibido, Adán y Eva, y fueron expulsos también del jardín. Esas son las formas así simbólicas, profanas de entender esa gran caída, pero en realidad la gran caída se puede relacionar mejor a la caída de la parte abstracta a la parte concreta, como yo les decía. O sea, después del Simpson, cuando se contrae todo, cuando hay como esa especie de implosión y terminan manifestándose varias emanaciones, así como muestro aquí en el gráfico, que finalmente terminan concretándose en Malkuth, desde Keter hasta Malkuth. Entonces, digamos que ya de forma iniciática ustedes pueden entender la gran caída como esa caída a la forma concreta. Vamos a entender, como yo hablé tal vez un poco en el video de la ética relacionada con el número 2, los que no lo asistieron, pues pido así que lo asistan, de verdad, para que entiendan este concepto. Las dos fuerzas opuestas de la realidad que ya sabemos crean la adversidad. Es simplemente eso, cuando hay esa dinámica, ese equilibrio dinámico entre dos fuerzas donde la entropía, la fuerza desarmónica, digamos, es un poco mayor tal vez para crear esa tensión dinámica. Ese equilibrio dinámico se crea la adversidad. Básicamente el mal y que es relacionado con la ética, también el mal es simplemente cualquier elemento del uno o del dos, o sea, de las fuerzas activas constructivas o de las fuerzas destructivas que nos afecten. Simplemente es eso, o sea, el mal es una construcción del ser humano. Únicamente es una construcción del ser humano para que quede bien claro. Es diferente a la lucha entre esas dos fuerzas a nivel cósmico. A nivel cósmico, por decir algo, una supernova puede estar explotando o una estrella de neutrones y a nosotros no nos está afectando, pero está ejerciendo una fuerza impresionante destructiva. Pero como no nos afecta, esa estrella de neutrones no es mala para nosotros, simplemente está ejerciendo una fuerza destructiva ajena al ser humano. Ese mal significa que alguna de las fuerzas que están ahí combatiendo, algún elemento externo a nosotros, está impactándonos al ser humano o a veces a una comunidad o a una ciudad o a un país o a elementos o a, digamos, a animales que sean de preferencia del ser humano. Entonces, si afecta a un perrito, que digamos que el ser humano lo quiere mucho, digamos, comparte mucho con los perros, cualquier cosa que les afecte también es como un mal para él. Pues no solo al ser humano, sino cosas afines al ser humano, entonces se llama mal. Y son simplemente algo de esas fuerzas opuestas que impactan al ser humano y crean adversidades, solo eso. En la representación que tenemos cuando hicimos el ejercicio de la mesa y que nos empezábamos a imaginar a construir ese vacío también en la mente, ese vacío abstracto, se crea la tensión también del bien y del mal y de lo que empieza a formatarse como unas entidades maléficas y un concepto de bien, identidades del bien, como digamos ángeles versus demonios. Eso es un concepto que no solo la parte de abrahánica, de las religiones abrahámicas, sino también orientales y en general todas las religiones nórdicas, religiones de la parte subsahariana también. Tenemos que en esa tensión, en esas polaridades también se empiezan a construir esos elementos en la mente, en ese contenedor. Ya existe esa posibilidad de empezar a calificar si es bueno o si es malo. Si es bueno es evolutivo para mí, no me afecta y si es malo pues me está perjudicando.
El bien entonces se entiende como ese equilibrio entre esos factores externos que interactúan con el ser humano. Y el mal no sería más que el desequilibrio de esas fuerzas. De alguna forma ese yin o ese yang están en desequilibrio e impactan al ser humano o a los seres que son del agrado del ser humano o a los elementos que son del agrado del ser humano y le causan la adversidad. La justificación de las entidades malignas, el demonio, el diablo y Satán, es una de las explicaciones que tenemos para saber por qué el mal existe en el mundo. Comenzamos como que a colocar en antropomórficamente el mal como, como un ser. Simplemente comenzamos a hacer nuestra construcción de los seres demoníacos. Vamos a retirar un velo de Isis en este momento, que es la propuesta que tengo en este video. Yo escribí aquí, la creencia en Satanás o el diablo como gran opositor de Dios puede considerarse como una expresión simbólica de las fuerzas del mal o la adversidad presentes en la experiencia humana. A lo largo del tiempo esas representaciones han servido como metáforas para explicar el mal, la tentación y los desafíos morales que enfrentamos como seres humanos. No obstante, es crucial comprender que estas narrativas son interpretaciones subjetivas y no una verdad objetiva. Solo para reafirmar los puntos que estamos hablando. El mal y los demonios, hablando ya de la demonología, lo que más nos impacta y nos interesa por nuestra cultura en esta parte del mundo es el legado que hay de las religiones abrahámicas. Cuando hablo abrahámicas es judaísmo, cristianismo e islam, prácticamente. En el judaísmo existe el Satán como el representante del mal en ese dogma. El Satán es simplemente un ángel que tiene una función de ser opositor a algo. Simplemente es eso en el judaísmo, pero pertenece al uno. Él hace parte del uno, él nunca está separado. En el cristianismo ya se empieza a distorsionar esa idea a través de los siglos y de los milenios y el Satán ya se convierte casi que en una entidad como que al lado del uno, al lado del todo, del eterno y que empieza a batallar. Y ya pasa a ser una parte más antropomórfica, sí, lo personifican en un Satán o en otro de los seres que crea el cristianismo y se retira casi del uno. Pareciera que él existe fuera de la realidad del uno, pero es ilógico, inclusive hablando filosóficamente, porque la totalidad es la totalidad. Si algo escapara de la totalidad, inclusive un Satán, un ser, ya la totalidad no sería totalidad. O sea, si algún ser, alguna realidad, alguna manifestación fuera externa a Dios, al Eterno, el Eterno no sería todopoderoso, no sería absoluto. Ya eso se perdería ese concepto. Entonces ahí hay una equivocación inclusive filosófica en esa parte y teológica. En el Islam lo mismo, está Shaitán y Iblis, ellos lo mismo, personifican un demonio, un gran líder de los demonios casi que un opositor general y es parecido a lo que pasa con Satán. Pero ¿a quién se le está poniendo exactamente ese Satán? Satán en la parte ya judía, que pasa después a la cristiana, se lo pones a Yahvé. Y Yahvé, para que ustedes sepan, en la antigüedad, en la región de Canaán, estamos hablando 2000 años antes de Cristo, las personas que habitaban en ese lugar eran politeístas, ellos no creían en un solo Dios, o sea, la verdad, el origen de la filosofía inclusive hebrea y todo era el politeísmo. Entonces yo puse 4 dioses generales, estaba él, que era el padre de los dioses, Baal, que era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, estaba Yahweh, que era un dios ya guerrero, y ya posiblemente también era un adjetivo para ese dios, él, que era el padre de los dioses, y Astarot, que es una diosa semítica, la diosa de la fecundidad. Por alguna razón, cuando uno lee historia, posiblemente se deba a que ellos querían defender su territorio, ellos optaron por tomar a Yahvé, Yahvé como el dios general de ellos, el Yahvé más guerrero. Entonces digamos que entre un pool de dioses dijeron, este me sirve, vamos a cultuar a Yahvé. Y los otros dioses los degradaron hacia demonios. Todavía tenía la filosofía profunda, inclusive egipcia, que yo les digo que ahí tenían una influencia muy grande iniciática egipcia, y aún Yahvé quedó con la idea global de un Dios que tiene a su, digamos que tiene dentro de él lo bueno y lo malo. Isaías lo relató perfectamente en 45:7, dice, yo formo la luz y creo la oscuridad, yo hago la paz y creo el mal, yo soy el Señor, hago todo eso. Hay veces atacan este concepto, pero para mí está perfecto. Esto es una interpretación muy parecida al yin y al yang, pero de una forma más antropomórfica. Es simplemente como hablar de un Tao en las religiones orientales. Pero si ustedes ven con mucha calma, no es que sea un Dios que castiga, no, y acaba con lo que no le guste, no, en realidad el fondo iniciático quería decir que existía un Dios general, un eterno, que tenía tanto las cosas malas como buenas. Entonces el texto de Isaías a nivel iniciático está bien resumido.
La primera referencia a Satán, que es el primer ser así importante de la demonología, que tenemos referencia, bueno, hay otros un poco más antiguos del lado de los egipcios y de los sumerios, pero bueno, en la parte de Satán, que es la que más nos interesa, la primera referencia está en Números 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 22, y ahí simplemente era un ángel que se está oponiendo a Balaán, ¿sí? Se está oponiendo porque en esas migraciones que habían de Egipto hacia la parte de la antigua Canaán, la hoy Palestina y Israel, en esas migraciones simplemente Yahvé quería permitir que un grupo de emigrantes de la parte egipcia llegara a las tierras de Canaán. Y Balaán iba como que a hablar con otras personas también para oponerse en a que llegaran esos inmigrantes. Entonces Yahvé mandó al ángel y le dijo, bloquea ahí a Balaán para que él no vaya a obstaculizar el paso de esa migración hacia, de unas personas así como privilegiadas que llegaban ahí a las tierras del antiguo Canaán. Era un ángel evolutivo, positivo, creado por los antiguos hebreos, pero que simplemente estaba haciendo la función de adversario, de opositor, simplemente de bloquear el paso a Balaán. Satán comienza a construirse en una entidad ya maléfica, posiblemente en el cuarto, quinto y sexto antes de Cristo. ¿Por qué? Porque comenzó a tener, en épocas del exilio de Babilonia, por ahí, por esas épocas, comenzó la población hebrea a tener mucho contacto con las filosofías persas, que es el Irán, hoy en día, ¿no? Ellos estaban exiliados en Irak, que era pues en esa parte de antigua Sumeria, Babilonia, ahí en Babilonia, pero tenían contacto también con filosofías persas de Zoroastro, y ahí comenzaron a tomar como ingredientes y empezaron a construir aún más la idea de ese Satán, así como lo conocemos hoy en día. Yo muestro aquí una transformación que tuvo Satán simplemente en 2 Samuel 24:1, donde ahí dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y después lo tradujeron en Crónicas 21:1, 1 Crónicas 21:1, pero Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces los traductores cambiaron esa idea del opositor, de la ira de Jehová, simplemente colocaron como el adversario, Satanás, porque en hebreo Satanás es adversario y es abogado de acusación. Yo puedo ser Satán de alguien, yo puedo ser el adversario en alguna, hasta en una contienda de fútbol. Entonces, yo soy el adversario, simplemente diciendo que es el adversario de alguien. ¿Satán entonces fue un ángel? No, para desconstruir, porque la idea de esta reunión es primero desconstruir la idea de estos demonios para después construirlos de una forma coherente, basados en la cábala y en la tradición hermética. Entonces, ¿Satán fue un ángel? No. O sea, evidentemente, históricamente está súper documentado, no. Fue un desarrollo teológico, una idea que tenían los judíos de un adversario que fue tornándose la manifestación del mal. Esa dualidad, cuando él empieza a tomar esas características antropomórficas de un demonio ya con nombre y cédula y tal, eso se empeoró ya en épocas de Zaratustra, en el séptimo antes de Cristo. Como les digo, ellos tenían allá en la filosofía persa de ese momento de Zaratustra, tenían la idea de un combate entre el bien y el mal, con Ahura Mazda y Angra Mainyu. Entonces simplemente ellos pensaban así, idealizaban el mundo así, el cosmos, que era una gran lucha entre una fuerza maligna y una benigna, y eso lo fue tomando la parte judía, ¿no? Fue adquiriendo eso, la parte hebrea fueron adquiriendo esa creencia que tomó después el cristianismo fuertemente. Y posteriormente, para empeorar, en el tercero después de Cristo aparece Manés, que Manés también es parecido a Zaratustra, otra persona que influenció con el maniqueísmo a esa parte hebrea. En ese momento él distribuyó la idea de que era la lucha entre el bien y el mal, y ellos tomaron de nuevo ingredientes y de nuevo fundamentaron más esa creencia en el bien y el mal, así como tan antropomórfica. Esa parte de los cristianos la absorbieron demasiado, ya no tanto los judíos, sino los cristianos. Belcebú, que es otro de los demonios que yo quería hablar aquí rápidamente para desconstruir estos demonios. Belcebú viene prácticamente de Baal. Baal era un dios fenicio que era un dios de la lluvia y trueno y fertilidad, era un dios muy positivo para los fenicios. En Reyes aparece una mención a ese Baal y dice así, dice en 2 Reyes 1, 2, 3, dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Todos los dioses que no eran Yahvé
En esa época eso se acostumbraba mucho, entonces si no era el Dios que uno seguía, era un demonio. Se empezaron ahí a demonizar a toda esta cantidad de dioses que no eran Yahvé. Uno de ellos fue Belcebú. Ellos, digamos, tenían el sitio de las ofrendas, la parte judía tenía el tabernáculo y hacían sus ofrendas, sus sacrificios, y ellos eran muy organizados, muy limpios, lo hacían de pronto con unas tiendas bien formadas y ahí hacían los sacrificios y limpiaban todo y eran perfecto, hacían una cuestión muy limpia en esa época comparativamente con otras culturas. La cultura fenicia hacía de pronto de una forma como más rústica y hacían los sacrificios al aire libre y se llenaba de moscos después de hacer los sacrificios. Por llenarse de moscos, ellos empezaban a burlarse y decir, oiga, ustedes están adorando a ese tal señor de las moscas, a ese señor de las moscas. Y en la traducción eso es, Balcebú, señor de las moscas. Pero ellos estaban adorando a Baal, un dios antiguo fenicio positivo, pero ya lo empezaron a degradar los opositores ahí, ¿no? Ustedes están adorando a un señor de las moscas. Y esa fue como el origen de ese Belcebú. Él se convierte en un demonio que hasta después ya se convierte en un demonio principal que aparece en los grimorios de la Edad Media, en las clavículas de Salomón. Inclusive aparece este Baal ya como un demonio, que es regente de 66 legiones de demonios y no sé qué más. Pero era un dios fenicio. Ahí comienzan a tener más ingredientes en esa sopa de elementos que forman a Satán y entonces se vincula parte del Hades griego en el octavo antes de Cristo hasta el cuarto antes de Cristo, de Ahura Mazda y Arimán persa y todo lo mezclan. Entonces la mezcla se va haciendo de a pocos hasta que comenzamos a consolidar ese Satán, porque la idea del Satán así antes del 1000 antes de Cristo eso no existía. Ese Satán de la forma como nosotros tenemos hoy en día no hay. Satán por fin se manifiesta, ¿no? En general, eso es lo que dice Eliphas Levi. Dice, en general la personificación real y casi divina de Satán es un error que se liga al falso Zoroastro, eso es al dogma alterado de los segundos magos, los magos materialistas de Persia, o sea, hablando del segundo mago materialista que yo les dije que influenció. Ellos transforman en dioses los dos polos del mundo intelectual. ¿Cuál es el origen del diablo? Entonces aquí cuando se hacen las traducciones de la Biblia, dice, fue en el siglo III antes de nuestra era cuando se tradujeron los libros del Tanaj hebreo al griego Koiné, llamado la Septuaginta, el libro de los 70. Supuestamente 70 sabios la tradujeron. Y ahí es la primera vez que a Satán, que significa calumniador o acusador, se le llama diabolos, el que lanza algo entre los dos, el que pone discordia, y de ahí pasó al latín como diabolus y al español como diablo. Si ven que aquí se ramifica de nuevo, entonces ya Satán estaba consolidado, pero de nuevo en una traducción equivocada al griego koiné se le dice que es diabolus. Entonces ya pasa al latín como diabolus y termina construyéndose otra entidad maléfica en ese momento. Está bien documentado en la Septuaginta. Ahora, ¿el demonio y el diablo son la misma cosa? Entonces, vamos a hacer. No, ya demonio y diablo son cosas diferentes. La palabra demonio viene del latín daemonium, que viene del griego bizantino daimonium, que se refiere a genio, divinidad menor o ente espiritual, pudiendo ser bueno o malo. En una época anterior al cristianismo no había una clasificación de lo malo. Inclusive Platón y Sócrates hablaban con su propio daemon personal. Era como una inteligencia ya como que les hablaba y les como que los orientaba, ¿no? Sobre qué estaba bien, mal o sobre qué camino tomar. Esta parte de demonio ni siquiera ya tiene que ver solo con entidades malignas. Los demonios y los chedim, dentro de la cultura hebrea, demonios en hebreo, echedim, son una especie de criaturas espirituales que Dios creó con el objetivo de traer desafíos, dificultades o pruebas a los hombres. Todo lo que Dios creó en el universo tiene 4 elementos. Ahí estoy hablando de cábala judía. Tienen tierra, aire, agua y fuego. Y los demonios solo tienen 2 elementos, fuego y aire. O sea, la tierra y el agua, que son mucho más materiales, no se encuentran en ellos. Ahora el origen de Lucifer, que es otra entidad interesante en este estudio de demonología. En la antigua Cananea, de la que surgió la judía, ya existía la historia del dios o la diosa Ishtar, representada por el planeta Venus, que había intentado usurpar el trono del dios creador Baal, pero falló y fue exiliado al inframundo, donde se convirtió en el gobernante. Lucifer viene del latín luz, que es luz, y ferre, que es llevar, significado portador de luz, haciendo referencia al brillo del planeta Venus al amanecer. En el fondo, el origen de Lucifer nace porque Venus estaba relacionado a esta diosa Ishtar, primero que todo. Y Venus, cuando llega a la noche, es, digamos, de las primeras estrellas o planetas, estrellas como eran entendidos en ese momento,
que aparecen en la noche, aparecen de una forma muy brillante. Después de que Venus aparece, aparecen las otras estrellas. Entonces ellos pensaban así, decían, eh, ¿cómo es de creída Venus? Que sale primero como tan brillante y después las otras. Ella es como creída, como que no se vincula con las otras estrellas. Y cuando finalizaba la noche, Venus era también de las últimas que se ocultaba y ella caía. Ella se ocultaba ya en el firmamento, en el horizonte, y ellos pensaban así, decían, al comenzar la noche salía creída y al finalizar tenía una caída. Entonces como que era castigada por pretenciosa, por ser vanidosa, por creerse más. Entonces esa prácticamente pudo ser el origen de la figura de Lucifer en el imaginario del ser humano. Istar de Babilonia, que es una diosa de la fecundidad, posteriormente se convierte en la diosa fenicia Astarte. Y ahí sufre unas ramificaciones ahí. De un lado, en los grimorios de la Edad Media, los cristianos la convirtieron en un demonio Astaroth, que es un gran duque del infierno, que comanda como 66 legiones de ángeles. De otro lado, al hacerse la traducción de la Vulgata por Jerónimo, él de una forma equivocada construyó esa palabra de Lucifer. La palabra exacta de Lucifer se encuentra en una traducción de la Biblia del hebreo y griego al latín a finales del siglo IV, hecha por Jeremías o Jerónimo, conocida como Vulgata. Él dijo, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Eso aparece en Isaías 14, 12 y 14. El original griego llamaba a ese personaje de Ósforo o portador de la aurora y hacía referencia al rey Nabonido de Babilonia. El original decía así, Eilel ben Shashar, que significa el presuntuoso hijo de Shashar. Shashar también era la palabra como aurora. Fue teniendo diferentes traducciones y se habló de brillante hijo de Shashar. Después, ¿cómo caíste de los cielos, oh estrella del hijo de la aurora? Y finalmente Isaías escribe en 14:12, ¿cómo caíste desde el cielo, oh lucero, o oh Lucifer, hijo de la aurora? Entonces, en esas traducciones, finalmente Jerónimo en esa vulgata coloca la palabra lucero o Lucifer o portador de luz como una entidad maléfica, personificada ahí, pero era simplemente haciendo alusión a Venus, como les dije, y a un presuntuoso hijo de Shashar, que era relacionado con Nabonido, que era un rey que fue después de Nabucodonosor, cuando la caída del imperio de Babilonia prácticamente. El significado de Satán en el hebreo simplemente son varias cosas, puede ser acusar, denunciar, contrariar, oponerse o atacar, así Satán. Sí, o el acusador, el abogado de acusación, simplemente es eso lo que significa Satán. Esa es la parte que yo quería desconstruir, con que yo quería desconstruir las entidades maléficas que tenemos hoy en día y que aparecen en todos los textos que estudiamos y nuestra parte de nuestra cultura. Pero el mal es un concepto abstracto con elementos concretos y abstractos en sí mismo. Entonces vamos ahora sí a construir una idea un poco más coherente de qué son las entidades malignas. El mal como una entidad abstracta corresponde solo al ser humano, solo cosas que le afectan al ser humano o a los elementos o cosas que gusta el ser humano. Solo eso, y es una construcción que está debajo de la ética que pertenece al ser humano. Pero es una construcción abstracta. El mal es como decir la agricultura, es como decir la industria, el comercio. Ustedes no tienen en la agricultura la agricultura, como decir el señor agricultura, allí viene el señor agricultura, no, eso no existe, es una construcción abstracta que dentro tiene cosas abstractas y concretas. O sea, yo muestro dos imágenes donde ustedes ven que el mal también como construcción abstracta tiene dentro de él cosas, o sea, él tiene elementos que lo hacen conformar esa idea abstracta del mal. Yo hago un comparativo, entonces en la agricultura tenemos agricultores, en el mal tenemos entidades malignas, en la agricultura tenemos comerciantes ahí, en el mal tenemos tal vez hombres. En la agricultura tenemos almacenes y en el mal tenemos lugares destinados al mal, no solo que iglesias satánicas, no, puede ser una sede de un partido político que esté perjudicando a la sociedad, lugares destinados al mal, a perjudicar al ser humano.
Tenemos el suelo en la agricultura y tenemos elementos así, tal vez ritualísticos, tal vez elementos que se utilicen para el mal. Tenemos las semillas en la agricultura y en el mal podemos tener como una comparativa a las doctrinas que empiezan a tener los dogmas que tienen las personas malignas o los seres malignos que pertenecen a ese concepto abstracto. Tenemos políticas agrícolas, por otro lado tienen políticas nocivas. Como le digo, esto no es enfocado solo que a Satán, que a Lucifer o cosas de grupos así satánicos y eso no tiene una relación directa, no. Puede ser simplemente a que sean políticas nocivas del clima, de algo que nos afecte en salud, alguna cuestión que sean unas políticas nocivas al ser humano. Tiene en la agricultura el clima y en el mal también puede ser el clima. Puede ser que un evento catastrófico, una explosión volcánica o algún terremoto o algo nos afecte. Entonces ahí también es algo que nos hizo mal. Entonces el ser humano lo va a pensar como el mal. En la agricultura puede estar la mano de obra y en el mal los seguidores de ese mal. Y hay las egrégoras agrícolas y del otro lado en el mal están las egrégoras malignas. Yo creo que los que me acompañan aquí, la mayoría han visto el video de las egrégoras y los que no, pues los invito también a asistir al video sobre las egrégoras para no profundizar mucho, para no extenderme en este video sobre eso. Esto es bien importante aquí, esta parte que yo les quería decir en esta reunión, porque quiero profundizar un poco más en la estructura de las emanaciones que ocurrieron después del Tzimtzum y de esa implosión. Básicamente la cábala divide en varios mundos. En el mundo de Atzilut, los mundos más abstractos, así sutiles, Briah, el segundo, que son mundos de la creación, Yetzirah, que son de la formación, y Asiah, que es el mundo de la acción o Malkut, el mundo material donde estamos. Recordemos que yo les explicaba que es como una formación de una cebolla, así como sutil hacia afuera y muy concreto hacia el centro. Resulta que aquí hay una relación, todo esto tiene que ver con demonología, van a ver por qué. Resulta que aquí hay una relación de una especie de aura que yo pongo en la imagen a mano derecha. Ustedes ven ahí como la imagen de un ser, así de un ser humano, en rojo en el centro, que está en Malkut. Él está así como esas emanaciones están unas sobre otras. Vean que aquí Keter está abarcando a Hogmag, a Binag, a Chesed, así. Asimismo, a nosotros tenemos un cuerpo sutil que es muy en semejanza, como es arriba, es abajo, como en la hermética, de la formación de la realidad. Entonces tenemos más o menos en las pruebas que inclusive yo hago, o personas que son que pueden verificar las auras, el aura de la persona con instrumentos como el aura meter, se nota que se van haciendo más sutiles a medida que se alejan del cuerpo, por ahí hasta 1 metro. Entonces esto tiene como un espacio ahí donde uno puede detectar esas vibraciones de los cuerpos sutiles del ser humano. Como les dije, es algo mental la construcción del ser humano y se va solidificando hacia el centro. La parte más sólida está en Malkut. Y las capas del aura hacia afuera se van relacionando a esas emanaciones que vimos cuando se concretizó la realidad. Entonces nosotros digamos que somos esas cebollas con varias capas y cada capa se va relacionando a un nivel más sutil con realidades y con emanaciones cada vez más profundas y más sutiles, como están aquí, o sea, emanaciones de la parte etérica de Yetzirah, de Briah y de Atzilut y la más profunda, abstracta, allá, Keter. Por eso es que uno en meditaciones y cuando hace estas prácticas es capaz de entrar en estados así alterados de conciencia y lograr allá sintonizarse inclusive con realidades abstractas de Keter o de Hogmag, que es casi que el cielo que piensa en la religión, es una parte demasiado abstracta, espiritual, porque nosotros estamos incluidos, estamos sumergidos dentro de esas realidades. Los cuerpos sutiles y cadáveres sutiles. Ahí vamos a entender qué es lo que sucede. Cuando este mundo, aquí voy para atrás, aquí este mundo de Yetzirah y de Briah, que son de la creación y de la formación, los mundos astrales y etéricos, se van poblando, no solo fueron manifestados cuando se contrajo toda la realidad, no solo fue eso, sino que como es algo dinámico, nosotros abastecemos esos mundos etéricos y astrales. ¿Cómo los estamos llenando de cosas? ¿Cómo estamos nosotros interactuando con esos mundos sin saber? Nosotros estamos interactuando con las ideas. Cuando ustedes tienen un pensamiento, eso se está
comenzando a formar en la parte del mundo etérico y astral. Cuando ustedes tienen una pelea dentro de la casa o algo armónico, una cosa positiva, una fiesta o algo, esas emociones, eso no va a desaparecer porque sí, ni una pelea va a desaparecer. Eso atiende simplemente pues a la ley de la conservación de la materia y la energía. Nada digamos, aparece porque sí ni desaparece, solamente la energía y la materia se transforman. De la misma forma como es arriba es abajo, digo de nuevo, las cosas que pensemos, que imaginemos, las peleas, las construcciones mentales, la imaginación, todo eso va a comenzar a hacer unas formaciones en los mundos de Yetzirah y de Briah, que son mundos más de formación y de creación. Eso es cuando uno habla de allá arriba, en la parte astral, uno se imagina, piensa y empieza a construir. Por eso las ritualísticas de protección se hacen de la forma como se hacen antiguamente, porque se necesita hacer una protección en astral o en etérico. Las cosas que nosotros hacemos en los rituales de alta magia es porque se está construyendo una realidad en la parte astral. Es eso, y se está defendiendo la mente del mago, de la persona que haga en la parte física. No solo se llena de esas cosas, así como les digo, de emociones. El astral y el etérico se llena de otras cosas. Se llena, por ejemplo, de los cadáveres. Como es arriba es abajo de nuevo. Existen cadáveres en la tierra. Cuando nos morimos, llega y aparece un cadáver material que se disuelve en polvo. De la misma forma, de dentro para afuera, nos deshacemos del cadáver de dentro del cuerpo material que se vuelve un cadáver material y queda la parte externa, ¿no? Como en una cebolla que le eliminamos el núcleo. Entonces quedó el núcleo, quedó la parte externa. Esa parte externa vuelve a tener un cuerpo. Eso es después de la muerte, la continuación de ese ego. Es una continuación de la existencia, pero simplemente sin una capa interna, porque esa capa ya desaparece y están las capas un poco más externas que generan un cuerpo sideral, que es lo que se llama cuerpo sideral, tiene otros nombres, pero en Dogma y Ritual de Alta Magia, en las pruebas que hizo, en los contactos que hizo Eliphas Leví con Apolonio, él hizo una cantidad de pruebas y otros magos, entonces se detectan varias cosas, que uno tiene un cuerpo sideral, que eso podría corresponder aquí a la imagen, digamos a la imagen tercera, aquí abajo. De nuevo, otra muerte pasa, se elimina otra capa y aparece un cadáver etérico. Ese cadáver que ya está en los planos etéricos se elimina y aparece ya un cuerpo, digamos, de astral. Y asimismo muere y se elimina el cadáver astral y aparece ya un cuerpo posiblemente espiritual. Entonces es como una eliminación de capas de dentro para afuera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que esos cadáveres se quedan ahí en el etérico y en el astral como como realidades, vamos a hacer una comparación para que ustedes entiendan, son realidades como una inteligencia artificial de ChatGPT, que ustedes almacenan información y se van formando cosas que podrían tener hasta inteligencia. Entonces, ustedes interactúan con un sistema de inteligencia artificial y les crea una imagen o un texto y ustedes piensan casi hay veces que están interactuando con un ser humano, ¿no? De la misma forma, cuando estos cadáveres astrales se van quedando allá como, digamos, basura en esas partes etéricas, o cuando esa información de las peleas que yo les digo, de las cosas amistosas, se van congregando allá, o cuando hay grupos que consolidan una egrégora grande, digamos, religiosa, esa información se va consolidando en unas estructuras, en el etéreo, y esas estructuras parecen tener vida muchas veces, son prácticamente inteligentes, o sea, los cadáveres astrales. Cuando Eliphas Leví se contacta con Apolono de Tiana, él habla mucho de que se contacta con un cadáver astral. En las pruebas que, digamos, yo he hecho, en las pruebas porque yo me dedico a la alta magia, también hago decenas de pruebas de alta magia, lo que yo les podría decir es que sí hay realidades que son, que podrían ser sí esos cadáveres astrales, y de otro lado, sí existen realidades más pensantes como que aún están vivientes, como que no están cadáveres, sino aún tienen como ese pensamiento claro y todo, como si aún estuvieran esperando una segunda muerte, una transición a algo, estuvieran allá interactuando con una parte astral, como están como confundidos. Eso también pasa muchas veces porque eso se ve mucho en los rituales y se ve mucho en las prácticas espiritistas. Vean que ese etérico y ese astral se junta de cosas que nosotros mismos formamos.
Ahí es donde aparecen nuestros amigos. La mayor parte de estos amigos aparecen ahí. Formas astrales, formas espectrales, formas pensamiento, obsesores y seres del bajo astral. Vean que la formación, en la solidificación hacia Malkuth, quedan construidas unas áreas obviamente más sutiles que nosotros vamos a percibir después de la muerte, pero de una forma más vívida, ¿no? Porque en este momento las percibimos, pero necesitamos hacer algunas cosas, ¿no? Algunas meditaciones, ritualística, bueno, para empezar a tener conciencia de ese contacto que lo tenemos, inclusive en sueños muchas veces. Pero ahí se forman entidades también del tipo como obsesores. ¿Qué son los obsesores? Que empezamos a llamar a estas entidades malignas. Uno de estos personajes perfectamente puede ser un político bien malo, corrupto, un Stalin, ahí puede estar, y él empieza a tener una obsesión por acabar con la gente, por desaparecer a todos del planeta, o a alguna persona con vicios que empieza a ser un obsesor para otras y empieza a quedarse como pegada a la realidad física y empieza a perturbar la realidad mental de los seres que estén en sintonía con él. Ya empieza a frecuentar más lugares así que donde consuman algunos estupefacientes o algo así, o bebida o algún vicio, no alcanzan a captar que tiene una continuación esa evolución y se quedan un tiempo ahí en ese problema, ¿no? De estar pegados a cosas que les gustaban. Esos son, digamos, seres obsesores. Formas pensamiento, lo que yo les decía, formas pensamiento es esas peleas que hay, o cosas buenas o malas van quedando conciliadas en el astral. Cuando son muchas, eso van a generar unas formas pensamientos, o sea, son como pensamientos que están ahí fluctuando ya sin la mente de uno, o sea, ya se emanó, como hacer una emanación, como cuando ustedes prenden en la cocina algo, un alimento que huela a alguna cosa, entonces quedó oliendo eso en el ambiente un tiempo. Y hay veces ustedes están tranquilos y llega un pensamiento y una tristeza que no es de ustedes. Dicen, uy, me estrellé ahí con un pensamiento, yo me puse triste, yo ni siquiera sé por qué. Estaba deprimido o ahora estoy ansioso, pero bueno, eso no era mío, ¿no? Realmente hay muchas veces no es de nosotros, son cosas externas de esa dinámica que hay con la parte etérica. Y seres del bajo astral. Muchos de estos seres también del bajo astral y estos seres ya prácticamente inteligentes que hay son que cuando existen las egrégoras, una egregora, por decir algo, la egregora cristiana, que fabricó tantos demonios en la Edad Media, ellos fabricaron muchos demonios, entre los cuales 72 de los grandes demonios que aparecen en las clavículas de Salomón. Si hay personas que cultúen a un satán, a un demonio, de esos durante tanto tiempo, 1000 años, 2000 años, 3000 años cultuando a Baal como un demonio de pronto, a Baal-Zebú, sucede que se hacen construcciones a nivel etérico muy grandes, como si ustedes alimentaran una inteligencia artificial de nuevo con datos crudos, con una cantidad de informaciones ahí que finalmente va a comenzar a tener una cierta vida como pareciera tener la vida del ChatGPT. Entonces va a comenzar a tener esa inteligencia artificial una vida porque en realidad sí se crea esa entidad maléfica. O sea, en realidad el peligro es que sí se crea. En realidad el peligro es que nosotros sí en el astral vamos a tener una interacción con entidades maléficas. Esa es la parte, la mala noticia de la muerte. O sea, que les digo aquí francamente de todos los conceptos cabalísticos. En el astral las cosas no son tan, eh, como diría yo, eh, como promisorias, como benignas, como nosotros estamos acostumbrados a pensar. Es como es arriba, es abajo. Es lo mismo que en esta área. En esta área usted interactúa con gente muy bondadosa, con gente ok, chévere, evolutiva, de bien, y también usted puede pasarse por un lugar que es tremendamente desastroso, con personas de mal. Entonces, en la parte etérea sucede lo mismo. Esas construcciones que hemos tenido aquí en la Tierra va a quedar una huella en el etérico y en el astral. Van a interactuar la mente con una cantidad de realidades que muchas veces no van a ser muy benéficas. Por eso muchas veces hay experiencias, digamos, cercanas a la muerte que las personas empiezan a detectar de acuerdo a sus vivencias, a su parte mental, como ellos fueron en vida, comienzan a sintonizarse con esas realidades así demoníacas, maléficas en el astral y en el etérico, justo casi antes de morir, porque o con realidades positivas y ok, y perfectas, porque es por afinidad, simplemente por afinidad de una persona que le guste el alcohol se va a dirigir a los bares, y una persona que le guste el aire libre y hacer ejercicio y todo se va a dirigir para la montaña o una playa o yo que sea, en un lugar muy, muy vital y muy saludable.
Entonces, por afinidad en el astral sucede lo mismo, porque las construcciones que estamos haciendo en Malkuth se están reflejando siempre en el lado etérico y astral. Por eso es que pueden existir millones de tipos diferentes de demonios, identidades malignas, porque no es que, digamos, no existe el Satán como lo reflejan las tradiciones, sobre todo cristianas y la parte del Islam. No, eso no existe, pero sí existen formaciones etéricas. O sea, en eso sí, sí existen las formaciones etéricas como es arriba es abajo, existe lo mismo, que se va a tener un contacto un poco más profundo cuando, pues obviamente cuando pasemos por ese tránsito de la muerte y estemos en algún punto más de una existencia en ese mundo de Yesod para arriba, los mundos. Yo creo que con esta parte ya quisiera más bien escucharlos a ustedes que me dijeran qué opinión tienen o qué preguntas surgen, porque yo sé que este tema es bastante complejo, hay veces de cambiar ese chip de las cosas que creemos, de las creencias así históricas, versus lo que estamos viendo cuando estudiamos de verdad demonología a fondo. Entonces, pues ya queda con ustedes. Les agradezco ahí el feedback.